¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Soy Fernando del Rincón y mi casa es su casa. Así que bienvenido. Bienvenido porque desde aquí seguimos transmitiendo en vivo conclusiones y seguiremos el tiempo que sea necesario para ganar la batalla contra la pandemia del coronavirus. Y espero que ustedes en cualquier parte del mundo que nos vean hagan lo mismo. Por lo pronto son las 10 de la noche, hora en la que inicia el toque de queda en Miami. Estas son imágenes en vivo de la ciudad en la zona de Brickell. Y es que este martes las cifras oficiales en la Florida de casos confirmados de coronavirus pasaron de 5.704 a 6.741 personas contagiadas. Es decir, un aumento de más de 1,000 casos en un día. Y las muertes aumentaron de 71 a 85, una diferencia de 14 muertes de lunes a martes registradas en los condados de Broward, Miami-Dade, Hillsborough, Palm Beach, Polk, Manatí y Sarasota. Bien, pues mientras esto ocurre en la Florida, quiero decirle que vamos a hacer una breve pausa, una muy breve pausa, en la cobertura sobre el coronavirus. ¿Para qué? Para informarle que el gobierno de Estados Unidos propuso este martes un marco democrático para Venezuela que busca poner fin a la crisis política en el país. La propuesta pide que tanto Nicolás Maduro como el líder opositor Juan Guaidó se hagan a un lado para dar paso a lo que llaman es una conformación de un consejo de gobierno que estaría integrado por miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela y representantes de ambas esferas políticas. El planteamiento de Estados Unidos fue respaldado por el secretario de Estado, Mike Pompeo, quien en conferencia de prensa este martes adelantó que su gobierno estaría dispuesto a levantar las sanciones económicas contra el régimen venezolano. A cambio, Maduro debe aceptar la propuesta y expulsar de Venezuela a las fuerzas de seguridad extranjeras, en clara referencia a Cuba. El anuncio de Pompeo, que se da días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciara cargos criminales contra Maduro, está siendo interpretado como un cambio drástico en la postura de la administración de Donald Trump. Para más información acerca de esto, nos vamos hasta Atlanta con nuestra Kay Guerrero, que nos tiene más información en su reporte K. Vamos para allá. Kay, te mando un saludo, bienvenida a mi casa y allá en tu casa espero que estés bien, pero cuéntanos por qué esta es otra noticia más en un muy corto tiempo después de que le pusieran precio a la cabeza de Nicolás Maduro y su entorno más cercano, pero ahora hay más por parte de los Estados Unidos. Kay, te escuchamos. Fernando, me da mucho gusto saludarte. Fíjate, esta decisión, esta propuesta de Washington de establecer un consejo de gobierno en Venezuela que pueda incluir a miembros del oficialismo y también de la oposición, está siendo analizada de diferentes maneras, Fernando, y una de las posturas que se discute aquí en Estados Unidos es que es un cambio muy drástico, un cambio distinto a esa estrategia de mano dura que hasta ahora el gobierno de Donald Trump mantiene sobre el régimen venezolano. Pero si tú analizas las circunstancias, si tú analizas el momento en que se hace el anuncio, te das cuenta que quizás no es una señal de debilidad, sino más bien una oportunidad para el gobierno de Estados Unidos. Pero antes de explicar por qué se trata de una oportunidad, vamos a repasar exactamente qué es lo que propone ese plan, qué es lo que dice Estados Unidos en esa propuesta. Hay 3 puntos específicos, Fernando, espero que podamos estar viendo la gráfica en pantalla. Lo primero es la creación, como tú decías, de un Consejo de Estado que dirija la transición hacia nuevas elecciones que sean libres y, por supuesto, bajo un nuevo Consejo Nacional Electoral. Pero también, Fernando, la salida de militares extranjeros, esto en una clara referencia al gobierno cubano y, por supuesto, la liberación inmediata de los presos políticos, que ha sido una exigencia no solamente de la oposición venezolana, sino del mundo entero. Pero ¿por qué entonces podría esto ser una oportunidad para Estados Unidos? Fernando, puede ser una oportunidad porque el plan se ha anunciado o coincide con esta etapa de máxima tensión que hablábamos hace apenas unos días, donde en Caracas prácticamente se precipita la crisis por 3 factores principales. El primero de ellos tiene que ver con la caída de los precios de petróleo, una caída a tal nivel que según el mismo régimen no permite ni siquiera recuperar la inversión que se hace en la producción, en el transporte. Es decir, vender petróleo a veces sale más caro en estos momentos que la ganancia que produce. Dos, la presión política e internacional, hay que decirlo, impuesta
por el Departamento de Justicia de Estados Unidos la semana pasada, cuando sabemos anuncia cargos criminales contra Maduro, pero también contra otros miembros del régimen que están acusados de narcotráfico y narcoterrorismo. Y el tercer factor, Fernando, sería la emergencia causada en Venezuela por el coronavirus. ¿Por qué hablamos del coronavirus? ¿Qué necesita Venezuela actualmente para combatir esa crisis? Prácticamente lo mismo que necesitan los otros países afectados: dinero, insumos, medicina, personal médico. Entonces, la diferencia es que con Maduro en el poder son muy pocas las oportunidades de préstamo que hay. Ningún gobierno confía en un préstamo al régimen venezolano, y con la caída del petróleo, Venezuela está en una crisis profunda. Por eso, la oposición venezolana y Estados Unidos insisten en que este es el momento preciso, la oportunidad para que Maduro se vaya. ¿Qué es lo que están ofreciendo a cambio? A cambio dicen que pueden levantar las sanciones económicas impuestas contra el régimen, pero siempre y cuando se cumplan todas las partes del plan, y eso incluye la expulsión de los uniformados cubanos. Escuchemos a Mike Pompeo. Nicolás Maduro y Juan Guaidó aceptarán ese Consejo de Estado como único poder ejecutivo durante el periodo de transición, si las condiciones de la propuesta se cumplen, incluyendo que se vayan las fuerzas de seguridad extranjeras y las elecciones permanecen libres y justas, evaluadas por observadores internacionales. Entonces todas las sanciones de Estados Unidos serán retiradas. Fernando, hay que prestar atención porque en ningún momento el secretario Pompeo de Estados Unidos está ofreciendo levantar los cargos criminales que pesan contra Maduro y contra otros miembros del régimen. La única concesión que hace Estados Unidos en este momento es que si se aprueba ese plan y se llegan a unas elecciones presidenciales, entonces el partido del gobierno, que sería el PSUV, no Nicolás Maduro, el PSUV, podría participar en esos comicios, pero también lo podría hacer Juan Guaidó. Como era previsto, Fernando, el régimen venezolano no aceptó este plan, y voy a leerte de inmediato cuál fue la respuesta del canciller Jorge Arriaza. En Twitter, el canciller dijo lo siguiente, y lo voy a citar, dice: ante la pretensión del Departamento de Estado de Estados Unidos de imponer en nuestro país una pseudo propuesta intervencionista de gobierno tutelado, el gobierno venezolano reitera que Venezuela no acepta ni aceptará jamás tutelaje alguno de ningún gobierno extranjero. Fernando, a juicio de los expertos consultados, de los analistas con quienes conversamos el día de hoy, el tablero está puesto para que Maduro tome la decisión. Tiene opciones sobre la mesa, sin embargo, insiste en quedarse en el poder, así que no sabemos cuál será el siguiente paso de Estados Unidos. Pues lo veremos, Kay, seguramente lo veremos. Era de esperarse que no se aceptara, incluso lo hablábamos más temprano tú y yo, sabíamos que iba a ser la respuesta. ¿Qué hará ahora Estados Unidos? Vamos a ver, tiempo al tiempo. Okay. Te mando saludos en tu casa, ahí cuidado con las salidas y todo. Te has estado guardada mucho rato ya, ¿no? Así es, Fernando, el día número 16, pero aquí vamos. Muy bien, muy bien. Así estamos todos y hay que seguir así por el tiempo que sea necesario, por el bien de los demás y también por el nuestro, por supuesto. Con el ejemplo, predicamos. Gracias, Kay, te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho. Gracias, Fernando, buenas noches. Buenas noches, era Kay Guerrero en vivo desde su casa en Atlanta. La encuentra en Twitter como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN, así la encuentra en Twitter. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Ahora sí, después de esta breve pausa para informarle de estos hechos, vamos con lo último sobre el coronavirus. Y les pido que a partir de ese momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu COVID Latam 4. El numeral, la etiqueta, el hashtag es numeral Conclu COVID Latam 4, Conclu COVID Latam 4. Esa es la etiqueta, por favor, sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, esa es la cuenta en Twitter. El coronavirus aumenta su balance funesto, según pasan los días. El virus se ha cobrado más de 41.600 vidas en el mundo, mientras que los infectados son más de 850.000. Estados Unidos se mantiene como el epicentro de la pandemia, a pesar de que al menos el 80% de la población tiene orden de permanecer en casa. Vendrán días difíciles, así lo advirtieron las autoridades este martes, cuando se registró la mayor cantidad de muertes, más de 800 en un solo día. El presidente Donald Trump llamó a los estadounidenses a estar preparados para 2 semanas realmente duras. Hasta ahora se contabilizan en Estados Unidos más de 185.000 casos y más de 3.800 muertes, más de 158.000
casos y más de 3.800 muertes. Sin embargo, quiero decirle, los estadounidenses deberán prepararse para ver unas 100,000 muertes, esto según las autoridades. Un nuevo debate se ha instalado mientras las autoridades se enfrascan para frenar los contagios. ¿Hay que recomendar o no hay que recomendar el uso generalizado de mascarillas? Esa es una de las primeras controversias que se discute. La Organización Mundial de la Salud dice que no, pero en Washington se debate intensamente esta recomendación. El principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, dijo que podría recomendar el uso generalizado de mascarillas siempre que no afecte a los suministros de los hospitales. Pero lo cierto es que no hay suficientes. No, aunque se recomiende, no hay suficientes. 3M, que es el principal fabricante de mascarillas médicas, tendrá que duplicar su producción. No obstante, la empresa reconoce que a pesar de ese aumento, la demanda seguirá siendo muy superior a la capacidad de producción de la industria. O sea, en pocas palabras, aunque se produzca el doble, las mascarillas no van a alcanzar. El efecto mortal del coronavirus se siente con más fuerza en América Latina y el Caribe. En Bolivia, la Armada recurrió a cámaras de desinfección para garantizar la seguridad sanitaria de los efectivos desplegados en todo el país. Mientras en México el presidente Andrés Manuel López Obrador por fin pide a la ciudadanía colaboración para salir de la crisis. Colombia ya entró en la etapa de mitigación porque más de un 10% de los infectados no tienen nexos epidemiológicos. El país contará con pruebas rápidas a partir de la próxima semana, esto según lo informa el Ministerio de Salud allá en Colombia, y preocupa especialmente Nicaragua. Porque, bueno, ahí la vida sigue llevándose con normalidad. El gobierno, el régimen de Daniel Ortega y Murillo sigue sin imponer restricciones con el pretexto de que no se ha detectado la transmisión comunitaria. Sin embargo, el director ejecutivo de la opositora Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro, planteó la necesidad de ampliar la capacidad de respuesta del sector salud y de incentivar el aislamiento social. De acuerdo con Chamorro, en Nicaragua solo hay 120 respiradores mecánicos. CNN pidió información sobre la cantidad de camas y respiradores con la que cuenta el Ministerio de Salud, pero no hemos recibido respuesta. Brasil sumó en un solo día, le digo, más de 1,000 casos, más de 1,000 casos. El ministro de la Corte Suprema Federal, Marco Aurelio Mello, envió al Ministerio Público una denuncia penal para investigar nada más y nada menos que al presidente Jair Bolsonaro. La petición fue presentada por un diputado opositor quien considera que Bolsonaro trata de obstruir la determinación del poder público para prevenir la propagación de enfermedades contagiosas. Bolsonaro ha minimizado una y otra vez, aquí se lo hemos presentado y lo hemos hablado en profundidad en conclusiones, porque ha minimizado una y otra vez el impacto de salud que podría tener el brote en el país. Vamos ahora con los números, con los fríos números. Argentina, el gobierno acaba de confirmar 1,054 casos y 27 muertos. Esto es en Argentina, 1,054 casos y 27 muertos. Bahamas, 14 positivos. Belice, 3. Bolivia, al menos 170 contagios y 6 muertos. Y Brasil, más de 1,700 casos y 201 muertos. De ahí nos vamos entonces ahora a Chile. Chile, más de 2,730 casos y 12 muertos. Colombia, más de 900 casos y 16 muertos. Costa Rica, al menos 347 casos y 2 fallecidos. Cuba, 186 casos confirmados y 6 muertos. Las autoridades de la isla también reportan que hay más de 2,800 ingresados. Ecuador, ponga atención, Ecuador, 2,302 casos confirmados y 79 muertos. De ahí nos vamos a El Salvador. Bueno, le voy a dar los datos. El Salvador, aquí en cámara, 30 casos confirmados, 12 sospechosos. Sienten allí que le reportó este martes, sí, primera muerte del país. Guatemala también tiene un muerto de al menos 38 casos. En Haití, 15 casos, Honduras, más de 140 casos y 9 muertos. Jamaica, al menos 36 casos y 1 muerto.
Ahora sí, si usted me permite, vamos con los datos de México. Iniciamos entonces 1,200 contagios y 29 muertos. Nicaragua, casos, un muerto y una decena de casos sospechosos. Panamá son más de 1,180 contagios y 30 muertos. Paraguay, 65 casos y 3 muertos. Perú, 1,065 casos, 30 muertos. De ahí nos vamos a Puerto Rico. Tiene 270 casos y 8 muertos. República Dominicana, más de 1,100 casos y 58. Uruguay, 308 casos. Venezuela, al menos 143 casos, 3. La decretada en Colombia el 13 de abril para enfrentar el coronavirus puso de manifiesto un grave problema social y económico. La dificultad no es solo para los nacionales, sino también para muchos de los que cerca de 2 millones de ciudadanos venezolanos que viven en ese país, porque están en medio de la emergencia, ¿no? Y es una población flotante, vamos a determinarla así. El gobierno de Iván Duque busca llevar ayuda a los colombianos más pobres, a quienes ha perdido, ¿no? A quienes han perdido sus empleos o viven del comercio informal. Sin embargo, eso no incluye a estos inmigrantes venezolanos, les repito, la mayoría de ellos, una población flotante. Nuestro Fernando Ramos tiene más detalles sobre esto allá en Bogotá. Venezolanos expulsados de residencias y hostales en el centro de Bogotá por falta de pago que hacen por días en los arriendos. Esta situación se ha multiplicado en varias ciudades del país, en donde muchos de los migrantes que viven del rebusque en la informalidad no pueden trabajar durante la cuarentena, que en principio se extiende hasta el 13 de abril. Y sin trabajo no hay dinero, como lo explica Katia Meneses, una de las venezolanas afectadas. Bueno, que nos están mandando a desalojar hoy a las 6 de la tarde. Hay mujeres embarazadas, mujeres con niños. Alejandro Méndez, de la Fundación Gran Acuerdo por Venezuela, dice que son cientos de miles de migrantes los que están en situación de hambre por la falta de acceso a vivienda y alimentos. Recibimos reportes a diario de gente que está siendo desalojada de sus sitios de arriendo a pesar de que la alcaldía lo prohibió, sobre todo la gente que tiene arriendo en sitios diarios y además muchísima gente solicitando ayuda para mercados, comida. Un reporte similar tiene Francine Howard de la Asociación Unidos por Venezuela. Son personas que viven del día al día y del trabajo las enviaron a sus casas. Algunos trabajan en la economía informal y en este momento no tienen cómo llevar alimentos a sus familias. El gobierno ha dado prioridad para llevar alimentos y ayudas económicas a los colombianos más pobres y vulnerables. Pero incluso para los nacionales, los recursos parecen ser insuficientes. La situación podría agravarse porque algunos sectores sanitarios y médicos están pidiendo que el aislamiento social se prolongue más allá del 13 de abril. Todo el esfuerzo que se está haciendo en materia social es para que más de 10 millones de hogares tengan protección y sobre todo los hogares más vulnerables. Es un esfuerzo monumental. Son casi 30 millones de personas que se van a beneficiar. El gobierno del presidente Iván Duque puso en marcha la campaña Ayudarnos hace bien para recibir donaciones que beneficiarían también a los migrantes, pero por el momento no hay recursos directos del Estado. En Bogotá, la alcaldía prometió pagar el arriendo aparte de los venezolanos en condición de extrema pobreza durante la cuarentena. En el resto del país, los alcaldes dicen no tener presupuesto para replicar la medida. La situación se complica con el paso de los días porque, según reportes de la policía, varios migrantes han sido detenidos por presuntamente participar en saqueos de alimentos en supermercados y comercios en varias ciudades del país. Para CNN, Fernando Ramos, Bogotá. Gracias a Fernando Ramos. Vamos a una pausa. Vamos a regresar para hablar de Honduras, uno de los temas principales del día. Estaremos hablando con Suyapa Figueroa, es la presidenta de la Confederación de Colegios Médicos de Honduras, en Vivos de Tegucigalpa. ¿Qué está pasando allá con el coronavirus? Y también hablaremos de República Dominicana. Para ello, un protagonista, Waldo Ariel Suero, es el presidente del Colegio Médico Dominicano. Ya regreso.
Vamos a hablar de Honduras y cuál es la situación en este país con el coronavirus, la pandemia, el trabajo de los médicos. Para eso le quiero dar la bienvenida a la doctora Suyapa Figueroa, es la presidenta de la Confederación de Colegios Médicos de Honduras, en vivo desde Tegucigalpa. ¿Cómo está, doctora Figueroa? Bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Gracias por la oportunidad que nos da para hablar de la situación de nuestro país. Muchos hondureños me han estado escribiendo con diferentes reclamos y quejas, pero quisiera escuchar de una voz autorizada, como la presidenta de la Confederación de Colegios Médicos de Honduras, cómo es que se están dando las cosas. Primero, doctora Suyapa, desde la perspectiva médica, es decir, el trabajo de ustedes, equipamiento y las condiciones en las que están enfrentando esta pandemia. Muy bien, Fernando, pues recordemos que Honduras es uno de los países con uno de los peores sistemas de salud, un sistema de salud que prácticamente ha sido abandonado en los últimos años por el gobierno y que esta tragedia, esta epidemia, pues nos toma en un tiempo en el que es uno de los peores momentos del sistema público de atención en nuestro país. Por tanto, los casos que están llegando a nuestros hospitales saturan esos centros hospitalarios que normalmente ya tienen problemas para dar atención a la población y obviamente la falta de equipo de protección personal es una de las problemáticas más grandes que tenemos en este momento. Hace unos minutos recibimos la noticia del fallecimiento de uno de los colegas que trabaja en la ciudad de San Pedro Sula, producto de infección por COVID-19. Así que las perspectivas para nuestro país no son las mejores. Hace falta una incidencia mayor en las áreas en donde se puede hacer aún contención y obviamente pues en las áreas en donde ya prácticamente estamos en una fase 4, en donde ya hay una transmisión sostenida, optimizar los pocos recursos que tenemos y ver cómo qué podemos hacer con esta escasez de recursos que tenemos, pero sobre todo con la escasa, pero muy escasa, dotación de equipo de protección personal. Cuando me dice muy escasa dotación de protección personal, ayúdeme a entenderlo con números. Hablemos de, por ejemplo, 10 profesionales de la salud dentro de un hospital. De esos 10, ¿cuántos contarían en su totalidad con el equipo suficiente para poder atender a pacientes de COVID-19? Pues en realidad estamos hablando de que hay hospitales en los que la calidad del equipo de protección no cumple los niveles de protección que debería tener. Es decir, un médico que está atendiendo le dan una mascarilla simple, no tiene acceso a N95, tampoco ha tenido acceso a zapatillas, tampoco a gorro. Prácticamente el personal le dan nada más una mascarilla quirúrgica, las mascarillas sencillas, y eso no constituye un equipo de protección personal. Eso en la mayoría de los hospitales. En otros centros hospitalarios en donde el personal está haciendo triaje, está haciendo selección de pacientes, pudiera ser que ese médico sí tuviera el equipo de protección personal. Esta escasez de equipo de protección personal ha hecho que los médicos internos y residentes abandonen el trabajo en las salas y en este momento estén solamente trabajando en las áreas de emergencia y en las áreas críticas. Esto supone una reducción del personal porque ellos atienden aproximadamente entre el 50 y 60%. Ellos son el equipo humano con el que cuenta el sistema de salud y se retira prácticamente este 50 a 60% que constituye los médicos internos y los médicos residentes en los hospitales. Doctora, desde su perspectiva, ¿qué tan cerca está el sistema de salud hondureño de colapsar, de colapsar frente a la pandemia del coronavirus? O si no es que ya ha colapsado, desde su perspectiva, ¿ya colapsó, está a punto de o lo ve venir? No, el sistema de salud ha colapsado, especialmente en San Pedro Sula, en donde prácticamente ha rebasado la capacidad instalada para atención. Eso amerita decisiones urgentes, amerita que se abran los espacios, que se optimice lo poco que tenemos y que se redistribuya el personal. Tenemos muy poco personal contratado, a pesar de tener 8,000 médicos desempleados. La contratación del personal ha sido muy escasa.
y hasta ahora se están haciendo esas previsiones, ya cuando hay poco tiempo para darles entrenamiento, para darles capacitación a este personal que va a comenzar a trabajar en la atención, en el triaje y en la atención de los pacientes que estén infectados por COVID-19. Esto supone un gran esfuerzo que tenemos que hacer. El Colegio Médico está en toda la disposición de hacerlo, sin embargo, creemos que vamos a tener serias dificultades en este abordaje en los próximos días. Pues vamos a estar monitoreando muy de cerca la situación, doctora Suyapa, y si usted me lo permite, haremos un nuevo contacto en los próximos días para saber, primero, cuál es la situación de los colegas. Tristemente ya nos reporta la doctora Suyapa Figueroa la muerte de un profesional de la salud, precisamente por COVID-19. Este sería entonces el primer médico, el primer profesional de la salud que muere en Honduras a consecuencia de una infección de COVID-19. Vamos a estar muy al pendiente, doctora Suyapa, con la esperanza de que se den los movimientos necesarios, aunque sea de último momento, para mejorar un poco la situación en el ámbito de la salud y por todos los hondureños, por supuesto, antes que nada. Gracias, doctora Suyapa. Gracias a ustedes y esperamos, pues, contarles mejores noticias, aunque no creemos que eso... Ojalá, hay que ser optimistas, pero también realistas, como dice la doctora Suyapa. Nos gustaría, pero pues no lo ve venir. Así es de duro esto. Es la doctora Suyapa Figueroa, presidenta de la Confederación de Colegios Médicos de Honduras. Me acompañó en vivo desde Tegucigalpa. Voy a marcar una pausa, regreso. Vamos de Honduras a República Dominicana. Voy a hablar con Waldo Ariel Suero, es presidente del Colegio Médico Dominicano. Esto al regresar. En República Dominicana son 1.109 los infectados con coronavirus, 1.109 y más de 50 fallecidos, 51 para ser exacto. En un lugar con una población o una densidad poblacional tan pequeña en comparación de otros países como México, como el propio Estados Unidos, hablar de más de 1.100 casos es una cifra muy alta, muy alta. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Está funcionando o no la estrategia del gobierno del presidente Danilo Medina y de su grupo de alto nivel? Vamos a hablarlo con mi invitado, es el doctor Waldo Ariel Suero, es el presidente del Colegio Médico Dominicano. Doctor, buenas noches, gracias por acompañarme. Muy buenas noches, Fernando del Rincón. Gracias por permitir el Colegio Médico Dominicano estar en ese tan importante espacio noticioso. A sus órdenes. Al contrario, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Doctor, ¿usted está de acuerdo conmigo que, dada la densidad poblacional de República Dominicana, cuando estamos hablando en este momento de más de 1.100 casos, es un tema al que hay que ponerle mucha atención? 51 fallecidos ya por la pandemia de coronavirus. ¿Se están haciendo bien o mal las cosas desde la perspectiva médica? Y ustedes que están ahí, muchas gracias, por cierto, por arriesgar sus vidas para luchar en el primer frente de batalla contra el coronavirus. ¿Cómo están las cosas, doctor Waldo Ariel Suero? Dígame desde su perspectiva. Muy mal las cosas, muy mal, extremadamente mal. Encabezamos la mortalidad en Latinoamérica. Es casi un 5%. Ningún país por acá, por esta región, exhibe esos niveles de mortalidad tan elevados. La situación es altamente preocupante y no vemos una salida. El gobierno, el primer caso fue diagnosticado el día 2 de este mes. Hoy estamos a 31. Tiene una evolución de 29 días este virus y ha venido creciendo de manera exponencial, de manera sustancial. Tenemos muchos problemas los médicos con los materiales de bioseguridad y problemas de diagnóstico con el problema de las pruebas de diagnóstico. Los médicos, su gran mayoría, estamos trabajando desprotegidos y las autoridades, uno se cansa de exigirle, de demandarle, y no hay forma de minimizar esta situación. El Colegio Médico Dominicano en estos momentos está preparando un operativo a nivel nacional
para proveer de materiales de bioseguridad al personal médico. Tenemos hasta ahora confirmado con el informe de hoy un total de 85 médicos diagnosticados, médicos, dentro de los 1.109. Hay 85 médicos, es un informe preliminar porque sabemos que esto puede aumentar. Y un médico fallecido, lamentablemente. Dentro de los 51 fallecidos, hay una colega que lamentablemente falleció. Pero esto es un desastre lo que está pasando en la República Dominicana. Ha habido una medida que se implementó, que es un toque de queda de 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana. ¿Esto ha servido de algo, doctor Waldo Ariel Suero, o necesariamente no ha sabido responder el gobierno de Danilo Medina y su grupo de alto nivel? Hubo una reacción, esto es una medida parcial, que quede claro. Hubo una reacción del gobierno muy tardía. El ministro centralizó mucho este tema, no permitía que nadie tuviera acceso al laboratorio, a la prueba rápida, a cualquiera de las pruebas. No permitía. Fue una lucha tenaz del Colegio Médico Dominicano para lograr descentralizar esta prueba y que esta prueba le llegue a la población de manera gratuita. Finalmente se logra descentralizar y ahí comienzan a aflorar los casos y es muy lamentable cómo la persona la vemos morir, amigo de uno, en una situación realmente extrema. Entonces, a partir del 18, el gobierno, el colegio hizo el 17 una serie de planteamientos, incluyendo el cierre de las fronteras, de los puertos, aeropuertos, etcétera. A partir del 18, al día siguiente, después que el colegio habló, el gobierno planteó cerrar toda la frontera y un toque de queda en principio a partir de las 8 de la noche y posteriormente, como lo tenemos ahora, a partir de las 5 de la tarde. Aquí no hay cuarentena, porque yo estoy ahora en mi casa y todo el pueblo dominicano está en su casa, pero mañana a las 6 de la mañana todos estaremos en la calle. Y usted sabe que una cuarentena no es así. Eso por un tiempo específico, terminado, pero aquí no hay cuarentena. El Colegio Médico planteó la cuarentena por 14 días, 24 horas, preservando los sectores más empobrecidos sobre el acceso a su alimentación, que se le buscara una hora para tener acceso a esa alimentación. El gobierno, el primer ministro de la presidencia en el día de hoy rechazó de plano esa posibilidad. Más de 55 sociedades médicas especializadas concomitantemente con el Colegio Médico Dominicano y otras instituciones le plantearon esta medida, incluso ha sido propuesta por la OMS y otros países la están implementando, que usted conoce, que están en la prensa. Entonces, nosotros no vislumbramos una salida inmediata de este problema. Esta crisis se va a profundizar y va a continuar. La situación, le expresamos en esta noche al presidente de la República, o que lo están engañando, o él se deja engañar, pero esta situación está terriblemente, está muy mal. No queremos que nos pase como está sucediendo, como sucedió en China, como está sucediendo en los Estados Unidos, sobre todo en Italia, donde existe una mortalidad abrumadora. Entonces estamos muy desesperados y muy preocupados y no se vislumbra una salida. Mañana todo el mundo a las 6 de la mañana para la calle, los tapones, vehículos, gente sin mascarilla y sin nada, los médicos desprotegidos en los hospitales, trabajando con las manos, protestas. Dígame. Un tema que hay que aterrizar, también con todos los dominicanos, entender que se necesita de todos ellos, no de un gobierno necesariamente, de todos ellos en su conciencia y en su responsabilidad. Es un tema muy importante. Desde aquí les pido, si pueden quedarse en casa, quédense en casa. Si pueden hacerlo de verdad, quédense en casa. El llamado a hablar con el presidente Danilo Medina, por supuesto, aquí en Conclusiones, para que responda precisamente al doctor Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico Dominicano, sobre todas las falencias que él mismo y sus colegas han detectado. Tanto así que hay más de 80 profesionales de la salud en República Dominicana que están contagiados de COVID-19 y hay un fallecimiento de una mujer. Así que nuestro más sentido pésame, por supuesto, para todos aquellos dominicanos y aquellos en el mundo que han perdido algún ser querido. Por supuesto que lo lamentamos,
pero también exigimos y ponemos el dedo en el renglón para que se hagan las cosas que se tienen que hacer de parte de los gobiernos y de parte de la ciudadanía. Todos estamos montados en el mismo barco. Se hunde, nos ahogamos todos. Doctor Waldo Ariel Suero, se me ha ido el tiempo. Estoy en comunicación con usted, se lo prometo. Esta misma semana volvemos a tocar el tema y vemos cómo va evolucionando la cosa por allá. Gracias. Porque este país es el que más crisis tiene. Gracias, doctor Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico Dominicano. Voy a hacer una pausa, regreso. Vamos a estar, ya lo sabe usted con quién, te lo recuerdo, con nuestra Gabriela Frías de Portafolio Global. Bueno, ¿qué le puedo decir? Hay otros temas de nueva cuenta en México. Hay que atender primero a los más pobres, dice Andrés Manuel López Obrador. Y entonces, todos confundidos. El reflejo incómodas, frontales y directas. Es importante investigar a fondo lo que está detrás de la noticia. Le doy la bienvenida, además, me da muchísimo gusto, como siempre, a nuestra Gabriela Frías de Portafolio Global, que está allá en su casa desde Atlanta, y yo la recibo acá en mi casa en Miami. ¿Cómo estás, mi Gaby? Muy bien, Fernando, muy preocupada por lo que está pasando en México cuando ya la orden es que todo el mundo se meta a su casa y preocupada por lo que dicen y lo que no dicen las autoridades. Si me permites, te invito a que escuchemos un pedacito de lo que pedí que se incluyera en esta conversación. A ver, dale. Vamos a rescatar al pueblo. Esto también que se vaya entendiendo, porque hay algunos que a lo mejor están pensando que los vamos a rescatar a los de arriba. No sé si tengo que agregar algo, Fer, a los de arriba, a los de abajo, tú lo acabas de decir con el médico con el que estabas hablando, aquí es parejo, aquí nos obligaron a quedarnos en casa, aquí no hay opción. ¿Sabes qué es lo más preocupante, Fer? Que el día de hoy en redes sociales y desde ayer hay un debate de microempresarios en Twitter, porque hoy es el día en el que vence ya la presentación de la declaración de impuestos para empresas y hay quienes dicen, ya la presenté, pero lo que no sé es si le cumplo al fisco o mejor me quedo ese dinero y se lo doy directamente a mis trabajadores para que se puedan ir tranquilos a casa, porque hasta el día de hoy no se han anunciado estímulos fiscales. Entonces, solidaridad sí con los más pobres, porque sí, México es un país de pobres, 52,4 millones de pobres según el Coneval, pero ¿y estas personas que son microempresarios? No hay solidaridad para ellos. Y el último dato, Fer, que es casi escandaloso, hasta el próximo domingo se van a dar a conocer estos anuncios económicos, no se ha visto al secretario de Hacienda, los empresarios dicen que urge que se les apoye. ¿Y sabes por qué el domingo? Porque el presidente López Obrador tiene el informe de lo que serían las labores del presidente en lo que sería el trimestre. Por eso te digo que estoy preocupada. No, es que, a ver, vamos a definirlo así. Fíjate cómo es de irónico y de grave, ¿no? Lo que dice. El COVID-19, irónicamente y sarcásticamente lo voy a decir, el COVID-19 es incluyente. Es decir, agarra a todos parejo. Y Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, es excluyente. O sea, en México, para López Obrador, hay mexicanos de arriba y mexicanos de abajo. No son todos mexicanos a los que hay que rescatar, a todos por parejo, ¿no? Oye, y si vas a rescatar, o sea, tienes que blindar a los pobres, para eso está el Estado, si les falta comida, si les falta, eso no está, digamos que en esta discusión. Lo que es terrible es que no se den cuenta que la planta productiva también la tienen que blindar para que cuando estemos del otro lado haya crecimiento económico, se destruya la menor cantidad de empleos, quiebre la menor cantidad de empresas en un país con alta informalidad. Se cayeron los precios del petróleo, las remesas, Fernando, en Estados Unidos. ¿Dónde están los trabajadores de la construcción? Guardados en casa. ¿Realmente van a poder contar con ese ingreso? El turismo está de rodillas, Fernando. Las cadenas de producción, bueno, el sector automotriz, México tiene plantas allá, es igualmente importante. Esto no es solo caso mexicano, Jair Bolsonaro ahora tiene en sus manos una economía que puede también aventar a la pobreza, a la cantidad de pobres que sacó Luis Ignacio Lula da Silva hace más de una década.
25 millones de personas. Ese es el desafío cuando ya la pobreza venía creciendo en la región en los últimos 5 años, Fernando. Completamente de acuerdo, Gaby. Hay que entender una cosa, a los que se refiere como los de arriba, López Obrador, imagino que es la gente que tendrá mayores ingresos, dentro de los cuales hay muchos empresarios, que le dan empleo a miles de personas. Si no se rescata a esos, las miles de personas se van también con ellos, ¿no? ¿Y sabes qué es lo irónico? Que para la convocatoria para la rifa del avión, que no va como premio, esa rifa estaba repleta con una cena. Y los empresarios ya mandaron a sus trabajadores a casa y están pensando si le pago al fisco o le pago a mis trabajadores. ¿Por qué? ¿Cuál necesidad de ese dilema, Fernando? No, pues bueno, ¿qué te digo, Gaby? Qué bueno que se me acabó el tiempo, mejor para morderme la lengua, porque si no luego nos metemos en problemas. Oye, te mando beso y abrazo allá en Atlanta. Buenas noches. Igualmente. Bye. Gracias, mi Gaby. Gabriela Frías, de Portafolio Global, con nosotros desde su casa en Atlanta. Pausa, regreso. Soy Fernando del Rincón, desde mi casa le digo, nos vemos mañana. Muchas gracias.